¿Alguna vez te has enfrentado a un desafío que parecía insuperable? La historia bíblica de David y Goliat nos ofrece una poderosa lección sobre cómo enfrentar a esos gigantes en nuestras vidas. David, un joven pastor, derrotó a Goliat, un guerrero temible, contra todo pronóstico. Exploraremos esta antigua historia y descubriremos las lecciones eternas que nos depara hoy. La historia de David y Goliat tiene lugar durante una época turbulenta en la historia de Israel. En este periodo, las tribus de Israel estaban constantemente en conflicto con sus vecinos, luchando por la supervivencia y la dominación en la región. Los israelitas estaban en guerra con los filisteos, un enemigo poderoso y bien armado. Los filisteos eran conocidos por su destreza militar y sus armas avanzadas, lo que los hacía un adversario temible. Entre el ejército filisteo estaba Goliat, un guerrero gigante de más de 9 pies de altura. Su imponente figura y su armadura reluciente infundían terror en el corazón de los israelitas. Durante 40 días, Goliat se burló de los israelitas, desafiándolos a enviar un campeón. Cada día, su voz resonaba en el valle, llenando de miedo y desesperación a los soldados israelitas. David, el hijo menor de Isaí, fue enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos en el ejército. Aunque era solo un joven pastor, David tenía un corazón valiente y una fe inquebrantable en Dios. Cuando David llegó, escuchó las burlas de Goliat y vio el miedo en los ojos de los soldados israelitas. No podía creer que nadie se atreviera a enfrentarse al gigante. El corazón de David ardía de justa ira. No podía soportar ver cómo el ejército de Dios era humillado por un pagano. Se ofreció como voluntario para luchar contra Goliat, a pesar de su juventud e inexperiencia. Con una fe firme y una determinación inquebrantable, David estaba listo para enfrentarse al gigante y defender el honor de su pueblo. La decisión de David de enfrentarse a Goliat fue recibida con escepticismo. La multitud no podía creer que un joven pastor pudiera enfrentarse a un guerrero tan formidable. El rey Saúl dudó de la capacidad de David y le ofreció su propia armadura, pensando que así tendría una oportunidad. Sin embargo, David, confiando en su experiencia como pastor, rechazó la armadura. David eligió en cambio enfrentarse a Goliat con su bastón de pastor, una honda y 5 piedras lisas. Estas eran las herramientas con las que estaba familiarizado y en las que confiaba. Armado con fe y armas sencillas, David se acercó a Goliat. Cada paso que daba estaba lleno de determinación y confianza en el poder de Dios. El gigante se rió y maldijo a David, burlándose de su juventud y tamaño. Pero David se mantuvo firme, sin dejarse intimidar por las palabras de Goliat. Declaró con valentía: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». Mientras Goliat avanzaba con confianza, David corrió hacia él con agilidad, tiró una piedra con su honda y golpeó a Goliat en la frente con precisión mortal. El gigante cayó al suelo con un estruendo, y David, sin perder tiempo, usó la propia espada de Goliat para asegurar la victoria, cortándole la cabeza. El ejército filisteo, al ver a su campeón derrotado, huyó en desbandada. Los israelitas, llenos de nuevo valor, persiguieron a los filisteos y lograron una gran victoria, celebrando el triunfo de su joven héroe. La historia de David y Goliat nos enseña que la fe es el arma más poderosa contra los gigantes de la vida. Goliat representa cualquier desafío que parezca demasiado grande para superarlo. La fe de David en Dios le dio el valor para enfrentarse a Goliat. No confió en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Este tipo de fe implica dar un paso adelante con confianza, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. La historia de David nos recuerda que nosotros también podemos enfrentarnos a nuestros gigantes con fe. Nuestra fe puede convertir nuestros miedos en valentía y nuestras debilidades en fortalezas. La victoria de David sobre Goliat destaca la importancia de confiar en Dios en lugar de en las soluciones humanas. David, un joven pastor, se enfrentó a un gigante con solo una honda y unas piedras, demostrando que la fe en Dios puede superar cualquier obstáculo. El rey Saúl le ofreció a David su armadura, pero David sabía que su fuerza provenía de Dios. Rechazó la armadura del rey, confiando en que Dios lo protegería y le daría la victoria. En nuestras vidas,
A menudo nos enfrentamos a situaciones en las que nos sentimos tentados a confiar en nuestros propios recursos. Sin embargo, la historia de David nos recuerda que debemos buscar la ayuda divina en momentos de dificultad. La historia de David nos enseña que la verdadera victoria proviene de confiar en Dios. No fue la fuerza física ni la habilidad de David lo que le dio la victoria, sino su fe inquebrantable en Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, reconocemos que Él tiene el control. Esta confianza nos da paz y nos permite enfrentar cualquier desafío con valentía. Esta confianza nos lleva a buscar su guía y seguir su voluntad. Al leer las Escrituras y orar, encontramos la dirección que necesitamos para nuestras vidas. Confiar en Dios significa dejar de lado nuestros propios planes y someternos a los suyos. Es un acto de humildad y entrega total, reconociendo que sus planes son mejores que los nuestros. Requiere humildad y la voluntad de depender completamente de Él. Al hacerlo, encontramos una fuerza y una paz que no podemos obtener por nosotros mismos. Uno de los aspectos más llamativos de la historia es cómo el pequeño y aparentemente insignificante David venció al poderoso Goliat. David no era un guerrero entrenado, sino un pastor. Sin embargo, Dios lo eligió para derrotar al gigante y liberar a Israel. Esto demuestra que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En nuestras vidas podemos sentirnos pequeños e insignificantes, pero Dios puede usarnos de maneras asombrosas. Dios se deleita en usar a los humildes y débiles para mostrar su fuerza. Nuestro valor y nuestra capacidad para marcar la diferencia provienen del poder de Dios obrando a través de nosotros. Las lecciones de David y Goliat son tan relevantes hoy como lo fueron hace miles de años. En nuestras vidas modernas nos enfrentamos a muchos gigantes: miedo, duda, inseguridad, problemas financieros, problemas de salud y más. Estos gigantes pueden parecer abrumadores, pero con fe y confianza en Dios podemos vencerlos. Identifica los gigantes en tu vida y enfréntalos con fe. En lugar de huir con miedo, enfrenta tus desafíos con la confianza de que Dios está contigo. Rechaza las soluciones mundanas y busca la sabiduría de Dios. No importa cuán indigno o desprevenido podamos sentirnos, Dios puede usarnos para sus propósitos. Al aplicar estas lecciones, podemos experimentar el mismo tipo de victoria que David. La historia de David y Goliat está respaldada por muchos otros pasajes bíblicos. Filipenses 4:13 dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Proverbios 3:5 y 6 nos anima a confiar en la sabiduría y la guía de Dios. Santiago 4:10 se hace eco del tema de Dios usando a los humildes y débiles. Efesios 6:10 y 11 nos recuerda que nuestra batalla es espiritual y que necesitamos la fuerza de Dios. Estos versículos proporcionan una base bíblica sólida para las lecciones de David y Goliat. Nos animan a tener fe, a confiar en Dios y a confiar en su poder. Con Dios de nuestro lado podemos vencer a los gigantes en nuestras vidas. La historia de David y Goliat es una historia atemporal de fe, valentía y el triunfo del desvalido. Nos enseña que ningún gigante es demasiado grande para Dios. Al aplicar las lecciones de la historia de David, podemos encontrar el coraje y la fuerza para vencer a nuestros gigantes. Confía en la sabiduría y la provisión de Dios, y confía en su poder para lograr la victoria. Con Dios de nuestro lado, ningún desafío es demasiado grande.